Este tengo que armar la masa playera contra pedal completa. ¿Ves? Porque mandé a pintar el bloque. Mandé a pintar todo el bloque. Lo desarmé todo para poder pintarlo. Tengo que armarlo completito de cero. ¿Ves? Todas las partes. Entonces vamos a empezar por el eje, por la espiga. Vamos a asegurarnos primero los bolilleros. Vamos a ajustarlo un poquito porque cuando están así, cuando están un poquito flojos, conviene ajustarlo un poquito porque estos son usados. Entonces no se nos rompe, entonces así lo ajustamos. No se rompe enseguida. Quedan bien apretadas las bolillas y no se salen. Ahí quedan bien. Mientras quede envuelta la bolilla, está bien, pero quedó más completo. Y esto es lo mismo, está bastante flojo. Ajustamos un poquito más, no tanto porque no va a dar vuelta la bolilla y se va a trabar. No va a cumplir la función el cono. Cuando se gasta, esto se va agrandando el bolillero hasta que se sale la bolilla, y ahí es cuando se nos rompe todo. Empieza a hacer ruido, nos rompen las bolillas, o ya se sale y ya no anda, no funciona como tiene que funcionar. Y mira, que voy a hacer es armar la espiga con el soporte del freno. Tengo que asegurarlo bien esto. Lo que les voy a decir una cosa, por ahí si van a comprar un conito, quieren cambiar el conito chiquito, que más se rompe. El conito chiquito que va acá. Los conitos, que este es un cono trasero, no son lo mismo todos. Porque este cono trasero, a pesar que es igual que este cono, que es trasero también, este es de un eje común, y el cono de masa contra pedal no anda en el conito, en el eje común. Mira, le voy a mostrar. Este es el cono contra pedal y este el cono común. No pasa más que eso. No anda esta acá, tiene otro paso de rosca. Voy a traer un eje, vamos a ver. Este es un eje común, este era el cono para el eje común. Ahí entra bien, este entra bien, es el mismo paso. Vamos a medir el otro cono, la masa contra pedal, y no entra. Queda hasta ahí, no entra más. Por más que lo forcemos, vamos a romper toda la rosca y no va a servir. Lo mismo este, que es el cono grande de la contrapedal. Si queremos poner esta espiga en reemplazo de esta, no se puede, porque no entran los conos. Por eso, por ahí, si van a buscar un cono o comprar solamente el cono de la conito chico de la masa contrapedal, no anda cualquier conito. Son los iguales, similares son, lo que cambia la rosca adentro, que eso no se ve, no se percibe. Solamente enroscando se prueba y se ve. Bueno, vamos a continuar con este. Entonces vamos a enroscar este de cualquiera de los lados, son iguales. Vamos a enroscar así. Y acá la distancia que le vamos a dejar, vamos a sacar más o menos la referencia de otra masa. Vamos a ver otra masa contra pedal. A ver, yo tengo una acá armado. Esto usado, vamos a sacar más o menos la referencia, la distancia que nos quede. Vamos a poner el cubre polvo. Vamos a acomodarlo bien. Tienen que encastrar bien ahí. Va esta arandela grande
No, perdón. Va primero este. Soporte contrapedal. Porque tiene que castrar bien ahí. No queda bien adentro, pero algunos quedan, otros no. Lo importante es que esto tiene que trabar ahí. Ahora sí va la arandela grande. Y la tuerca más grande, que es una tuerca que tiene así grande, y la otra que es la contratuerca son más finitas, que son estas. Lo mismo pasa con las contratuercas. Esta contratuerca anda bien acá, es igual que de la masa, y esta contratuerca que es de un eje común no entra, va hasta ahí nomás y no pasa. Vamos a probar otro. Ahí nomás. Por más que lo forcemos, hay algunas que sí que entran. Las contratuercas por ahí son, hay veces que entran. Esta por ejemplo pasó más. Hay veces que las contratuercas sí entran, pero los conos no. Los conos no entran. Entonces, ahora va la tuerca grande. Y ahora sí vamos a medir más o menos. Nos queda igual una masa de como vendría de fábrica. Porque esto va a variar, no va a hacer nada en él. Entonces medimos. Está más o menos igual, los ejes son iguales, le falta un poquito. Por ahí lo vamos a dejar. Listo. Lo que yo hago con esto es primero ajustarlo bien. Esto tiene que ir bien ajustado, porque esto es la que hace la fuerza cuando frenamos. Esto sostiene acá en el cuadro, esto hace mucha fuerza, por ahí sí está muy flojito, está ajustado así nomás. Esto se nos da vuelta todo y nos afloja toda la masa. Eso es lo que yo hago, lo ajusto en la morsa, a ver si se ve. Lo pongo acá en la morsa. Aprieto la contratuerca. Y le doy vuelta a este. Le doy vuelta y lo ajusto bien con el martillo. Sin miedo a ajustar. Este tiene que quedar bien ajustado, sin miedo. Porque este es lo que nos va a hacer la fuerza cuando se frena. Bueno, este ya tenemos completo. Ahora vamos a armar este que lleva la arandela y el resorte. El resorte va a ir, cuando armamos la masa, va a ir en esos dos. Eso cuando armamos la masa, esto tiene que quedar bien. No tiene que quedar así. Bien armado tiene que quedar. Entonces cumple la función. Entonces te lleva grasa. Por lo general va a tener la marca cuando estaba el resorte pasando. Tiene una marquita. Este lado no tiene nada, vamos a poner el lado que tiene la marca. Vamos a acomodar bien plano, tiene que quedar adentro. Bien plano. Así. Acá le vamos a poner grasa, porque acá si se arrumbra suele hacer un ruido molesto y que nunca la podemos encontrar porque es justo ahí adentro. No se ve cómo está el resorte. Entonces el resorte va a presión. Tiene que quedar así el resorte, bien derecho. Bien derecho. Entonces esto da vuelta pues. Y si está arrumbrado donde yo le puse la grasa, hace un ruido
finito y molesto. Entonces acá vamos a poner grasa, ya que estamos. Grasa dentro del caracol. Ponemos más grasa acá también. Y poner grasa acá. Acá lo que me está faltando, que recién me doy cuenta, son las pastillas de freno. Así que voy a buscar 2 pastillas de freno. Ahí las encontré, las voy a limpiar. Esto por lo general se usan y se pueden reusar, son muy duraderas, no se gastan fácilmente, son un material duro, mientras que tengan la estría, que estén bien las estrías estas, ya va a frenar. Ahora si está muy gastado, muy liso, ya no, posible que no frene. Vamos a hacer fuerza y no va a frenar. Bueno, está olvidando la pastilla, ahí están las pastillas. Vamos a seguir a ver si no nos falta nada. Entonces ahora vamos a engrasar la masa y vamos a ir armando. Ponemos grasa de adentro, ¿ven? Adentro, donde van los discos, que fricciona ahí, fricciona el fierro con fierro, hierro con hierro. Ahí, empezamos bien ahí. Engrasa un poco, pueden engrasar si quieren los bolilleros. Pero igual después la grasa se acomoda adentro, si se le pone mucha grasa no sirve porque se esparrama. Es ponerle nomás por poner, porque cuando se aprieta todo se esparrama la grasa. Se le debe engrasar, dejar engrasado todo y la armamos. Engrasar el cono grande. Ponemos grasa en estas partes más donde pasa la bolilla. Ahí nos quedaría el cono grande. También le pasa la bolilla, más que nada se le pone grasa. Un poquito acá dejé para que entre el cono. Ahí está. Bueno, este conito está suelto y lleva un cubrepolvo, le voy a acomodar el cubrepolvo bien ahí. Lo voy a hacer con este. Voy a poner ahí. Ahora vamos a asegurarse que no esté el cubrepolvo muy cerca donde pasan las bolillas, porque no va a rozar acá, esto va a rozar el bolillero y no va a trabar, tiene que quedar por ahí más o menos. Y también que no quede espacio para poner la llave, tampoco muy arriba, pues tiene que entrar la llave y cono. Bueno, este conito está medio picado, como no tenía otro le puse este, pero este conviene repararlo, limarlo, si no tiene, se lo lima un poquito donde está picado, ahí, y si no cambiar, poner nuevo. Vamos a empezar de este lado,
¿ven? Lo tiene más hondo y es más como más chico la moldura, y este lado más playito. ¿Ven? Vamos a empezar el lado más hondo. Ahí ponemos un bolillero, siempre la parte de las bolillas para abajo. Ponemos la parte del caracol. ¿Ven? Pone la otra parte del caracol, sería la hembra. La enroscamos hasta el fondo. Ahí. Vamos con las pastillas. Las pastillas tienen que quedar. Ahí tiene una mueca, tiene que ir en la chapita del resorte, así. Ahí tiene que quedar, de esa manera tiene que quedar. Y el otro, el lado contrario, lo mismo, así, y que no se muevan ahí, porque si se mueven cuando ponemos, si se corre, nos queda mal también la pastilla y tengo que desarmar todo de nuevo para armarlo. Ahora ponemos otro bolillero, eso ahí, y como le dije, hoy tengo que hacer calzar las dos uñas, esa acá adentro, en la mueca. Entonces lo llevamos ahí, hacemos un movimiento hasta que calce, suave nomás. Entonces calza, una vez que calza así, ya podemos mover todo, ya no pasa nada, no se va a soltar. No se va a soltar nada. Ahora sí ponemos el bolillo chiquito y el conito. Entonces ahí quedó la masa como nueva. También pueden cambiarle cualquiera de estos repuestos si consiguen. Inclusive viene un kit para cambiar todo esto que yo le puse, todo nuevo. Solamente usen el bloque. Si el bloque está bien, que no está roto acá en los bordes, donde apoyan las bolillas, se lo puede reutilizar. Yo le voy a mostrar a ver si tengo un bloque ahí que está bien. Acá tengo un bloque desarmado, este sería un bloque bien. Bueno, este no, este, a ver que me acuerdo, estaba así. ¿Ven el movimiento? Se salieron a donde va el rayo. Este no. Pero en el caso que esté bien esto, que tenemos que revisar también, lo que hay que revisar es donde pasa la bolilla. Por lo general se rajan acá, se rajan acá. Si vemos que ahí no está muy agujereado nada, pasa. Este está bien, el paso, pero por ahí, si está muy, este es grande, se rajan acá, ahí no sirve, y menos si está así, este no sirve. Entonces acá no queda, solamente la contratuerca. Después la ajustamos, esto nos conviene ajustar cuando armamos la rueda, no así la masa, porque no tiene peso la masa, entonces cuando damos vuelta no vamos a sentir la fricción, y acá la vamos a ajustar y va a quedar flojito.